por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Jesús. Qué bueno poder compartir con gente hermosa que nos ve en cada encuentro con la palabra. Saludar a la pastora Sonia Rosado Febus de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Olaya, Bayamón. Desde este espacio queremos saludarte, aleluya, y saber que, decirte en esta mañana que en medio de esta programación tenemos algo hermoso en este día. Si usted tiene alguna petición especial, siempre le pedimos a todos los que se conectan a esta programación que nos saluden, y si tiene alguna petición especial de oración, estaremos al final de la programación orando por usted, por su necesidad, por su familia, y esperamos en el nombre del Señor que sea algo de bendición para su vida, esta palabra poderosa que Dios siempre tiene para nuestras vidas. En este día, desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Olaya, les saludamos y tenemos un tema especial, pero ¿qué les parece en el nombre del Señor si comenzamos esta programación orando? Dios de la vida, ante ti nos acercamos en esta mañana gloriosa, sabiendo que tú eres el buen pastor, que tú estás en medio nuestro, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús estamos en tus manos presentándote, mi buen Señor, esta tu palabra. Señor, permite que cada palabra que salga de nuestra boca seas tú hablando a las vidas que se conectarán a través de este medio. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendice cada ser humano, aquellos en necesidad. Te pedimos que seas tú supliendo toda necesidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno que usted está ahí, ¿verdad? Conectadito, conectadita con la palabra del Señor. Les invito a saludarnos y a dejar su petición, que al final del programa estaremos orando. Bueno, el tema para hoy, interesante. En las manos de Cristo. En las manos de Cristo, lo poco se convierte en abundancia. En las manos de Cristo, lo poco se convierte en abundancia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tengo por aquí una base bíblica especial en el libro de Marcos capítulo 6. Esto se basa en los textos del 30 al 44. Es un pasaje bíblico especial donde el Señor nos habla a través de su palabra. Dice las Sagradas Escrituras: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Respondiendo Jesús les dijo: dadle vosotros de comer. El texto clave de este mensaje se va a basar en Marcos 6:41, donde dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y los que comieron eran como 5,000. Wow, qué interesante.
Saludamos por ahí a María Rivera, que ya está conectadita. Dios te bendiga, María. Qué bueno, en el nombre del Señor, ¿verdad? Les saludamos. En esta hermosa mañana, en las manos de Jesús, lo poco, lo poquito, lo muy poco, se convierte en abundancia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, narra la historia bíblica, un suceso extraordinario, donde vemos a Jesús reunirse con sus discípulos y de repente apareció una multitud muy grande que le seguía. Estaban reunidos escuchando la palabra del Maestro. Jesús los miró como ovejas que van sin pastor. Conmovido por el tiempo que llevaban sin alimentarse, Jesús habla con sus discípulos y les dice: denle ustedes de comer. Entonces, cuando nos enfrentamos con las realidades de la vida que nos dicen que no había alimento, que era mucha gente, lo que tenemos es tan poco, estamos lejos de los sitios donde podemos comprar, pero en medio de ello Jesús les ordena que los alimentara. En la vida cristiana hay momentos donde en muchas ocasiones nos sentimos que lo que nosotros tenemos no es suficiente. En ocasiones tienes pocas fuerzas. En ocasiones tienes pocos recursos. Y en ocasiones tienes poca fe. Saludamos a los que van entrando. Si desea dejarnos un saludo y pedir la oración, estaremos al final orando por su petición. Entonces, en medio de esto, miramos muy de cerca y detenidamente la situación que se está presentando delante de Jesús. Los discípulos enfrentan un escenario, una multitud enorme, recursos muy limitados, pero lo que para los discípulos parecía insuficiente, en manos humanas obviamente insuficiente, se convirtió en un poderoso milagro en las manos de Jesús. Este pasaje que vamos a mirar en esta mañana nos presenta y nos revela un milagro poderoso y contundente. Un milagro que presenta a un Dios que no necesita abundancia humana. Simplemente Él necesita disponibilidad. ¿Estás dispuesto y dispuesta a hacer lo que el Señor te está mandando a hacer? Bueno, un niño tenía, ustedes saben que siempre me encantan las ilustraciones. Dentro de esa historia había un niño, se cree que estaba entre los 10 a 12 años. Llevaba el alimento para su familia. Dentro de aquella canasta habían solamente 5 panes y 2 peces. Para aquel niño aquello era su sustento. Pero cuando preguntan qué era lo que había y con qué contaban, aquel niño fue movido a dar todo lo que tenía
que aparentemente era poco, muy poco, pero que aquel día era el sustento para su familia. Y se lo entregó a Jesús. Le entregó a Jesús aquella comida que era limitada, pero que de repente se convierte en una provisión para miles de personas. Cuando miramos el contexto del pasaje bíblico, este milagro ocurre después del regreso de los discípulos de una misión. Estaban cansados, pero la necesidad de aquel pueblo era mayor de lo que ellos podían sentir. Jesús, según el verso 34 de este capítulo, observa, ve a la multitud y tiene compasión de ella. La palabra griega utilizada aquí implica un sentimiento, la compasión, un sentimiento profundo que sale desde las entrañas. No es una lástima superficial, es un amor activo. Así que en medio de esta prueba, Jesús le lanza un reto a los discípulos. Imagínate que estés en un lugar donde hayan 5,000 personas y todas tienen hambre y el Cristo poderoso te dice, denle ustedes de comer. Me imagino aquellas hermanas que les gusta la cocina, ¿verdad? Cocinar, tratando de buscar cómo, qué hacen, cómo multiplican o qué recursos tienen para poder alimentar 5,000 personas. Evelyn dice, a mí me gusta cocinar, qué bueno, Evelyn. Amén. En medio de esto, Jesús le lanza el reto a los discípulos, denle vosotros de comer. Así que Jesús no ignora la necesidad, pero involucró a sus discípulos. Esto revela que Dios quiere que participemos en su obra, aunque nuestras aunque nuestros recursos y lo que yo tengo aparenta ser limitado, pero con esos recursos que tú tienes y esas capacidades que tú tienes, el Señor quiere trabajar. Entonces, el versículo 41 viene a ser el eje central, la clave de este capítulo, y contiene 4 acciones teológicas. Vamos a mirarlas un momento. Jesús toma lo poco que hay. Fíjate que Dios siempre comienza con lo disponible, no con lo ideal. Lo otro es que tomó ese alimento y levantó la mirada al cielo. Reconoce Jesús la fuente divina. El milagro no viene del recurso, sino de la relación que tiene Jesús con el Padre. Lo otro que hizo Jesús en medio de esto fue que bendijo el alimento. ¿Cuántas veces oramos a Dios y bendecimos los alimentos que comemos? Entonces, aquí no solo agradece, sino que consagra. Lo que se pone en las manos de Dios cambia de naturaleza. Lo otro que hizo Jesús fue que partió y dijo,
Perdón. En medio de ese decir de Jesús, el milagro ocurre en el proceso de repartir. Le entregó después de aquella oración que hizo ante el Padre, aquella canasta de panes y peces. Se la entregó a los discípulos. Y entonces aquí yo me atrevo a preguntar, ¿qué tú vas a hacer con lo que Dios te está entregando? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha puesto en tus manos? Como resultado de aquella oración y de Jesús entregar a los discípulos lo que había bendecido, todos comieron, todos se saciaron. Y no solamente todos comieron y se saciaron, sino que sobró alimento. Quiere decir que esto nos revela que Dios no solamente suple, sino que sobreabunda en lo que nos da. Miremos por un momento a este niño o a este adolescente que entregó todo lo que tenía. Aquello que entregó se multiplicó de tal manera que todos comieron, pero sobró. ¿Por qué sobró? Porque había una necesidad en el hogar de aquel adolescente o de aquel niño, que en medio de lo que había hecho, entregarle a Dios todo lo que tenía, Dios también suplió su necesidad y la de su familia. Así que, ¿cómo yo puedo aplicar en el día de hoy este pasaje bíblico? Dios bendiga, amén, a María Negrón. También Dios bendiga a Mikey. Un abrazo a María Rivera. Y de oración por salud, amén. Y Evelyn Soto. Dios me les bendiga. ¿Cómo yo puedo aplicar este pasaje bíblico al día de hoy? Primero, Dios usa lo que tú tienes, no lo que te falta. Muchos creyentes se detienen porque creen que no tienen suficiente. Pero Dios no pide cantidad. Dios simplemente pide entrega. Entrégame tu vida. Entrégame tus emociones. Entrégame tus acciones. Entrégame quién eres. Entrégame tu disponibilidad. Entrégame aquellas cosas que yo puedo utilizar para que mi nombre sea glorificado. Entrégame tu inteligencia, que yo te daré sabiduría en abundancia. Entrégame ese don de servicio para que otros reciban el amor de Dios a través de lo que tú hagas. Y en medio de esto vemos a un Dios que nos convoca al servicio. Lo otro es que la bendición comienza cuando reconoces quién es la fuente. Jesús levantó sus ojos al cielo. Hoy necesitamos volver a depender de Dios en todo el sentido de la palabra. No son nuestros recursos ni lo que nosotros tenemos, es lo que Dios tiene. Es la dependencia de Él en nuestras vidas. Es que sin Él nada podemos hacer. Él es el que nos dirige, Él es el que nos ayuda, el que nos mueve, el que nos capacita. Lo otro es que el milagro ocurre cuando eres obediente a Dios. Los discípulos tuvieron que repartir. Vieron el resultado completo.
Pero ¿saben cuándo lo vieron? Cuando se dispusieron a repartir lo poco que tenían. Así que la fe verdadera actúa antes de ver el milagro. Por eso en el nombre del Señor creemos en este día que Dios hará un milagro en tu vida, aunque yo no lo esté viendo. Lo poco en las manos de Dios impacta a multitudes. Tu fe, tu entrega, tu servicio, tu obediencia, todo eso puede bendecir a muchos. Créeme, a mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Y finalmente culmino con esta ilustración. Un hombre tenía una pequeña vela en medio de la oscuridad. Pensó que no valía la pena prenderla, porque la noche era muy oscura. Pero finalmente este hombre tomó la vela en sus manos y la prendió. Al encender la vela, otros comenzaron a encender sus propias velas a partir de la suya. Lo que parecía insignificante terminó iluminando todo el lugar. Así es el reino de Dios. Lo pequeño, cuando se entrega, se convierte en algo grande. Así que hoy Dios te hace la misma pregunta. Esa pregunta que le hizo a sus discípulos. ¿Qué tienen en sus manos? No importa si es poco tiempo, poca fuerza, poca fe. Hoy te puedo decir que si pones en las manos de Jesús lo poco que tienes, Él lo toma, lo bendice, lo parte y lo multiplica. Así que en esta hermosa mañana queremos orar por aquellas vidas que están en necesidad. Queremos orar y presentarte delante del Señor y proclamar la grandeza de Dios sobre tu vida. Tal vez pensaste que yo iba a hablar de dinero. No vine a hablar de dinero. Vine a hablar de un milagro de Dios para tu vida, en medio de tu necesidad. Para que ese milagro pueda gestarse y pueda ser realizado, tiene que haber una entrega total al Señor Jesucristo. Decirle a Dios en este día: Señor, yo entrego mi vida a ti, yo entrego mi voluntad, entrego todo lo que soy. Haz de mí, aleluya, algo donde tú puedas morar y donde otros puedan ser impactados o impactadas por lo poco que yo tengo. El don de servicio, la fe que hace posible los milagros, nos mueve a creer en este día que Dios ha de obrar en tu vida y en tu familia. Aquellos que tienen una necesidad apremiante de salud, que están quebrantados, que sienten que su vida está hecha a pedazos, que sienten que en medio del dolor y la aflicción de la enfermedad, sienten que ya no pueden más. Hoy yo vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús, que lo entregues todo. Entrégale al Señor tu carga. Entrégale al Señor tu angustia. Entrégale al Señor tu debilidad. Entrégale al Señor tu voluntad. Señor, aquí estoy. Si te place hacer un milagro en mi vida, te voy a dar gracia. Pero en medio de todo quiero entregar mi voluntad a ti, para que en medio de este proceso tú obres de manera especial.
Y yo sé que el Señor hace milagros contundentes. Él hace de lo imposible posible. Él obra de manera que tú y yo podamos entender que Él está en control de tu situación y de la mía. Él hace de lo imposible posible. Él se manifiesta y se glorifica en gente que dice: yo le creo a Jesucristo. Por cuanto le crees, así como dice Marisol Guzmán, no importa lo poco que hagamos o trabajemos para el Señor, será grande para Él y podemos ver los resultados a sí mismo. Hoy te invito a creerle a Jesucristo. Así como en las manos del Señor lo poco se vuelve grande, hoy te invito a que eso poco tuyo lo pongas en sus manos. A que esa necesidad que tienes se la traigas al Señor y le digas al Señor: aquí estoy. Tal vez con pocas fuerzas, tal vez estás atravesando un momento difícil, una prueba dura, pero hoy es un día glorioso, porque hoy el Señor te invita a creerle, a entregar lo poco que tienes en sus manos, porque Él ciertamente obrará y te sorprenderás. Así que en nombre del Señor, a todos los que se han conectado en este día glorioso, les saludamos y queremos orar por ustedes en el nombre del Señor. Oramos por Mari Sánchez Almonte de Santo Domingo, por su salud. Oramos por ella en el nombre del Señor. Oramos por Evelyn Soto, por María Rivera, por salud. Oramos por María Negrón. Dios te bendiga, María, en este hermoso día glorioso que ha hecho el Señor. Amén. Por ahí María dice: buenos días, pastora, saludos y bendiciones para todos los que se conectan. Jesucristo los involucra y les enseña su misión y cómo hacerlo. Hermoso llamado a cada uno de nosotros. Amén, María, gloria a Dios. Mikey, Dios te bendiga, oramos por ti, por tu familia. También está por aquí, vamos a ver, estamos viendo a Cruz Luciano. Dios te bendiga, Cruz, en este día tan especial. Oramos por ti, por tu familia. También tenemos por aquí a Jessica Negrón Cátala. Jessica, oramos por ti, por tu familia, en el nombre del Señor. Y a nuestra hermana Marisol Guzmán. Miren esto, mire lo que pone Marisol. Dice: la fe mueve montañas. Si crees, todo es posible. Y dice: sanada de una condición del corazón. Es que Dios es tan poderoso y hace de lo imposible posible. Gloria sea el nombre del Señor, que Dios sigue haciendo milagros. Así que oramos por todos los que se conectan en el nombre del Señor. Dios de la vida, gracias en este día tan especial. Te pedimos, Señor, que tú en esta mañana gloriosa mires cada vida que se ha conectado, Señor, a esta programación, y que les bendigas. Si hay algún quebranto de salud, Dios mío, te suplicamos, te pedimos que tú operes milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Cada vida que se ha conectado, su familia, las ponemos en tus manos. No importa el lugar de aquellos que se conectarán, tu poder y tu gloria llegará a cada espacio y tú te has de glorificar, Señor. Bendíceles de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Amén y amén. Gracias por conectarse con la programación Encuentro con la Palabra. Les saludó y estuvo con ustedes la pastora Sonia Rosado Febus desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Olaya, Bayamón. Desde este espacio les
saludamos y también les invitamos a que en esta Semana Santa que se aproxima, comenzando este domingo a las 9:30 de la mañana, les invitamos a que compartan con nosotros en nuestro templo. Estamos ubicados en la carretera 830, kilómetro 5.2 del barrio Santa Olalla en Bayamón, nuestra iglesia cristiana, Discípulos de Cristo, aquí en Santa Olalla. Dios les bendiga, Dios les guarde, será hasta la próxima.